Ahora pensaba en enfocarme un poco más en el tema de la mamá, porque amar a nuestros hijos en sí es algo que lo traemos en la naturaleza, son nuestros hijos, son una parte nuestra y los amamos, pero como mamá enfrentamos muchos desafíos y parte de esos desafíos, si no los compartimos con el Señor y no nos apoyamos en Él, es muy difícil, ¿no? Yo tengo 6, pudiera escribir un libro de cada uno, de cada parto, de cada situación que tuve que vivir. La mayor tiene 32, va a cumplir 33, y el siguiente tiene 30, después tengo de 21, de 18, de 16 y de 13. Así que son todo un mundo. Y cada día es un desafío. Y más con todas las cosas que enfrentamos ahora, ¿no? En la actualidad, se hace más difícil todavía. Así que eso de estar preparadas como mamá y acompañadas con el Señor es la parte que me parece que es más importante, ¿no? Porque cada uno de nuestros hijos es diferente. Si compartiera cada una cómo son sus hijos o en qué circunstancias nacieron o los problemas o enfermedades o situaciones que tuvieron que pasar, tenemos un montón para contar y ninguna sería igual a la de la otra. Así que qué decirle yo de cada hijo, es imposible, eso lo sabe nada más que la mamá. Pero como mamá sí tenemos muchas cosas en las que enfocarnos como para poder enfrentar esta situación, ¿no? De amar a nuestros hijos con sus diferencias, con sus actitudes. Yo pensaba en darle un título como si fuera un shock de realidad. Vieron que ahora está muy de moda el shock de belleza, ¿no? Uno va a un centro de belleza y le ponen unas cremas, unas máquinas que te hacen limpieza, peeling, esto, el otro, y sale rejuvenecida. Bueno, la realidad a veces nos da ese shock que es como un balde de agua fría que le decimos, y nos tenemos que enfrentar a eso. Yo voy a ver si puedo compartir pantalla. Tenía esta imagen que quería compartir, hablando de esto del shock de realidad, y pensando en Dios, que tiene por ahí un plan, cuando nos habla en Génesis del matrimonio y de todo lo que Él ideó para la familia, se contrasta mucho con la realidad que vemos, ¿no? Él planificó y dice en Génesis: dejará a su padre y a su madre, se unirán una mujer, serán una sola carne, y bueno, después la idea es procrear, tener hijos, tener un hogar. Pero la realidad nos muestra que muchas veces no dejan al padre y a la madre, no planifican, llegan los hijos sin haber el matrimonio consolidado y tener un lugar donde vivir. No piensan con anticipación esas cosas y de pronto se encuentran con lo que, alejado de Dios ideó, es su realidad, ¿no? Y veía estos días, por eso puse esta imagen, en la toma esta que desalojaron, ¿no? ¿Cuántas familias que no planificaron, que se encuentran ya con hijos, sin una vivienda, sin trabajo? Ahí vemos una mamá en condiciones que, no por ser pobres, digo, ¿no? Porque siempre existió gente que tiene más o menos. Me refiero al hecho de planificar o proyectar qué es lo que quiero antes de tenerlo, porque
Después los que sufren las consecuencias son los niños, ¿no? Porque se encuentran ya en un estado de vulnerabilidad, en una situación que no pueden, digamos, ellos tener esa seguridad que les tiene que dar el hogar, ¿no? No digo que esas mamás no amen a sus hijos, seguramente los aman, pero se encuentran en esa realidad no planificada, no pensada, con improvisación, con carencias, alejados por ahí de Dios y de su plan, y esa situación empieza a ahogar el hogar, ¿no? Vemos mucha violencia y el hecho de que Dios dice una sola carne, cuando vemos que uno maltrata violentamente al otro, que no lo haríamos con nosotros mismos si fuéramos una sola carne, vemos que eso también está lejos de lo que Dios planeó. Pero bueno, muchas mujeres se encuentran en esta realidad y los hijos son los que pagan las consecuencias, ¿no? Muchos de nuestros actos después los pagan nuestros hijos, y lo dice la Biblia, ¿no? Que a veces la bendición va de generación en generación, pero también las consecuencias del pecado o de nuestro mal obrar o de lo que no planificamos. Y yo pensando en todo esto, encontré en la Biblia que una mujer que me gusta como madre, para ponerla de ejemplo, que es Agar. La historia de Agar, que es una madre, vamos a leerla en Génesis 21, si quieren me acompañan en la lectura, vamos a sacar algunas cositas de esta mamá y de su situación. Acá me tengo que poner los anteojos, porque no veo. Dice en Génesis 21, vamos a leer desde el 14, vamos a enfocarnos en esta parte, dice, no sé si todos encontraron, entonces Abraham, 21, 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Bueno, el trasfondo acá es de que Agar, que era esclava, sierva de Sara, la esposa de Abraham, Sara, al no tener paciencia para esperar la promesa de Dios, que era su hijo Isaac, que iba a ser bendito y padre de naciones, le dio a Abraham a su sierva, que era más joven, para que tuviera un hijo. Después pueden leer en los capítulos anteriores la historia, que es muy rica, pero en este momento se encuentra Agar con su hijo, el que tuvo con Abraham, Ismael, y como había conflictos, porque ya había nacido Isaac y no se llevaban bien, y había conflictos de intereses, de herencia, de quién es el hijo prometido y demás, Abraham se encuentra en esta situación de charla del campamento. Así que partimos de acá, ¿no? Se encuentra Agar con su hijo Ismael, con solo un odre de agua, camino en el desierto. Así que vamos a seguir leyendo qué dice. Dice el 15. Habitó el desierto del Parán y su madre tomó mujer de la tierra de Egipto. El 15 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.
Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído tu voz y ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Bueno, Dios estaba con el muchacho, creció y habitó en el desierto, ¿no? De ahí también surge una nación que es la árabe. Pero yo me quiero enfocar en esto, ¿no? Se encuentra esta madre en esta situación. Tiene a su hijo moribundo de caminar por el desierto y sin agua. Y ella se aleja, imagínense la escena, un poco, no lo quiero ver morir, pero seguramente le implora a Dios, pide y dice: ¿qué puedo hacer? Que ya no tengo más recursos, estoy en el desierto sin agua, ¿no? Y también el muchacho, que ya había conocido a Dios, porque al vivir en el campamento con Abraham, padre de la fe, imagínense en que le habría hablado de Dios, sabía, ya Agar también había tenido una situación de saber que Dios oía su oración, por eso a Ismael le puso Ismael, que quiere decir Dios oye. Así que claman a Dios, el muchacho clama a Dios y ella. Y Dios aparece acá con una respuesta para ellos, con una promesa. Pero Dios podría haberle dicho al muchacho darle fuerzas y que llegue él al agua, ¿no? Pero utiliza a la mujer, a su madre, para que ella no se sienta, bueno, no sirvo para nada, voy a dejar ver morir a mi hijo. Le da un recurso a la madre. Y yo pensaba que siempre Dios hace eso, ¿no? Nos da un recurso como madres para que seamos útiles. Dios nos dio este ministerio, nos encargó a nuestros hijos y siempre nos da un recurso, una forma de salir, sea cual fuera la circunstancia que nos alcanza al vivir con nuestros hijos. Así que Dios le da un odre y le dice: ahí hay una fuente de agua, tenés que darle agua a tu hijo. Pero ¿qué tenía que hacer Agar? Tenía que llenar el odre primero. Entonces pensaba en esto. Bueno, acá es lo que venía hablando, ¿no? Una madre, un hijo, un Dios que está, que oye y ve, y una oportunidad. Siempre Dios nos da una oportunidad, siempre Dios nos acompaña en esta tarea. Me cuesta hablar y pasar el power, es realidad. Acá voy, ahora sí. Nos da un odre, ¿no? Y yo lo comparé con un corazón. Agar tenía que llenar ese odre. Nosotros tenemos que llenar como mamás nuestro corazón de ciertas cosas para poder amar a nuestros hijos y para poder serles útiles y hacer la tarea que Dios nos encomendó. ¿De qué cosas tenemos que llenar, no? Nuestro corazón, nuestro odre. Primero vemos que lo tiene que llenar de agua. Y ahí vamos a leer en Juan 4:10 de qué agua tenemos que llenar nuestro odre. No sé si alguien quiere leerlo. Juan 4:10 al 13. Sí, yo te lo leo. Así vamos compartiendo. Juan 4 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber?
tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el agua es Jesús mismo, ¿no? Yo les contaba mi testimonio que conocí a Jesús a los 15 años, gracias a Dios, mi esposo también era creyente, y formamos un hogar en el que pudimos tener a Dios en nuestra vida y en este acompañar de criar hijos. No a muchos le pasa, algunos han nacido en hogares que no tienen a Jesús y han tenido que lidiar con el camino, con los errores y los aciertos, pero nunca es tarde, siempre está esa oportunidad. Y con nuestros hijos es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? Como mamá, tener a Jesús en el corazón. Y para nuestros hijos buscar, poder proyectar esto de que conozcan al Señor, primeramente que todo. Como les decía, es nuestro primer ministerio de esta responsabilidad que nos da Dios de tener hijos y que puedan conocer al Señor Jesús. Conociéndolo a Él y teniéndolo a Él, no van a tener sed jamás, ¿no? A mí me pasó, yo era jovencita cuando conocí al Señor y a pesar de todas las pruebas que tenía que vivir, sabía que no iba a volver a tener sed, que no iba a volver a tener necesidad, sino que el Señor estaba conmigo. Así que eso es lo que estaría en primer lugar de llenar nuestro corazón y nuestro odre. En segundo lugar, ¿qué otra cosa pondríamos? Y que viene muy añadido a esto de tener a Jesús, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra fortaleza y sabemos que cuando tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo y Él eleva en santidad nuestras oraciones. Como madre, sabemos que muchas veces nos encontramos en situación de que nuestras oraciones son llantos, son súplicas, y el Espíritu Santo nos da la confianza de que la seguridad de que Dios nos oye, ¿no? Porque Él santifica nuestras oraciones, pese a nuestros errores humanos, va a llegar nuestra oración de madre, como decía acá una de las hermanas que oraba a su mamá por su hermano. Sabemos que nuestra oración de madre es escuchada, ¿no? Por Dios. Entonces, como mamá, también necesito del Espíritu Santo para que me guíe, para orar por ellos, para amarlos, ¿no? Y bueno, en cuántas ocasiones, como poníamos recién en los estudios, en todo, poner a nuestros hijos en las manos de Dios nos da tranquilidad, saber que Dios nos escucha. Tercera cosa, algo fundamental, es la palabra de Dios, la fe. La fe viene por el oír la palabra y si nosotros queremos que ellos sean hijos de fe, que conozcan al Señor Jesús, tenemos nosotros que llenarnos primero de la palabra de Dios, si no, no tendríamos que darle. Yo dije cuando me convertí, leí ese día el Evangelio de Juan completo, marcaba y decía, ¿por qué mis papás nunca me enseñaron esto? ¿O por qué hablan de Dios pero no es este Dios
¿no? Y veía, la luz no comparte con la oscuridad, las cosas malas se hacen en la oscuridad y las buenas se hacen en la luz. Un montón de cosas que me iban quedando en la mente cuando iba encontrando, ¿no?, a Jesús. Y eso que nosotros hacemos de leer, de estudiar la palabra, de compartirla, o ahora estar en los Zoom y todo, nuestros hijos lo ven. Nuestros hijos nos ven todo el tiempo. Y si nosotros queremos, quiero que hagas el devocional, pero no lo hacemos, o quiero que estés en las reuniones, o que sirvas al Señor, pero nosotros no lo hacemos, ¿no? No pensemos que va a ser de la nada. Tienen que vernos como ejemplo de que nosotros leemos, que nosotros gustamos, aprendemos, ¿no? Vamos a leer Primera Tesalonicenses 4, a ver, ¿quién quiere, no?, acompañar. Primero a Tesalonicenses, búsquenlo, pero primero voy a leer Deuteronomio, que lo tengo acá, 4:40, que me gusta este versículo. Deuteronomio 4:40. Dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová Dios te da para siempre, ¿no? Qué mandato que nos da Dios, ¿no? De que guardemos nosotros primero los mandamientos y los estatutos para que nuestros hijos también sean bendecidos, ¿no? Y les enseñemos a guardarlo, cuando primero lo hacemos nosotros. Sí, puede ser, porque si no, no te capaz que es el 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Sí, creo que lo quería poner para el hecho de decir de ser ejemplo, ¿no? De ser ejemplo y de que, porque había puesto algo de Tito también, pero no marqué exactamente los versículos, que podamos marcar una diferencia, ¿no? En lo que nosotros nos llenamos y abundamos de la palabra de Dios, va a ser lo que le vamos a dar, ¿no? Que va a ser ese ejemplo que a ellos le va a producir amar también la palabra de Dios. Que sea de prioridad para nosotros, ¿no? Cuando nosotros tenemos claras las prioridades, es lo que ellos van a ver y van a poder replicar. Si nosotros le damos más prioridad a las cosas del mundo o a lo material, no le podemos decir que a ellos le den prioridad a Dios, ¿no? Como mamá, por eso pensaba en las cosas que nosotros nos llenamos de corazón para poder dar. Si nosotros ponemos de prioridad a Dios, a la palabra de Dios, es lo que le vamos a poder mostrar que tienen que hacer ellos. Porque nuestros hijos, a pesar de que cuando van creciendo quieren hacer su vida y demás, están todo el tiempo mirando a los papás, ¿no? Porque cuando se enojan por algo, no dicen, no, porque vos hiciste, porque vos dijiste. Entonces, que sea lo que ellos tengan para decir es, no, porque mi mamá siempre está con el devocional, o cualquier problemita lo lleva a la oración, a los pies de Dios, ¿no? Que les habla, bueno, si te pasa tal cosa o tenés un examen, orá, pedirle a Dios. Esas cosas que vamos haciendo a lo diario, esos hábitos que le vamos marcando, ellos no se lo olvidan más, ¿no? Es algo que les queda como muy arraigado, así como nuestras comidas, porque cuando se casan dicen, no, porque vos mamá hacías tal cosa y vienen a tu casa y dicen, no, me haces tal comida que me encantaba. Bueno, eso que les queda para siempre adentro,
también les va a quedar todo lo que nosotros le enseñemos de Dios, de la palabra, y pese a los años y por ahí a la vida que los va llevando por ahí a alejarse un poco de Dios, ellos van a saber que en Dios está su refugio, que en Dios está su prioridad, porque lo vieron en nosotros. Por eso es tan importante, más de todo lo que digamos, sino lo que ellos ven que vivimos, ¿no? Bueno, de la obediencia y del servicio es más o menos lo que venía diciendo, ¿no? Del ejemplo y de nuestra prioridad. Y la misericordia, quería enfocarlo también al hecho de que cuando un hijo desobedece o se aleja de Dios, no nos lo hace a nosotros. Hablando de la misericordia y de que cuando nuestros hijos desobedecen o no hacen las cosas como a nosotros nos gustarían, a veces nos enojamos y decimos, pero porque pensamos en nuestro orgullo o en nuestra persona, ¿no? Porque decimos, ay, me haces quedar mal como madre, o uy, ¿qué van a decir en la iglesia? O voy a dejar de ser un ejemplo de madre porque mi hijo está desobedeciendo. Y desde chiquitos es algo que les traté de enseñar a mis hijos, que cuando desobedecen o hacen algo mal, se lo hacen a Dios, ¿no? El pecado se lo cometen contra Dios, no contra mí, ni mi marido, ni mi familia, sino que ellos están pecando contra Dios. Si ellos entienden eso, en algún momento le van a pedir perdón a Dios, ¿no? Y Dios va a restaurar sus vidas. Ahora, si yo me quedo con que me están desobedeciendo a mí, voy a estar generando una mala relación con ellos o no voy a estar realmente haciendo lo que Dios quiere, que es yo guiarlos a Dios, no a mí o a lo que yo quiero o a mis deseos, porque muchas veces canalizamos en ellos, bueno, lo que yo no pude, quiero que lo que yo no llegué a hacer, quiero que lo hagan, o tengo el ideal de que mi hijo sea un siervo de Dios, un misionero, entonces yo proyecto en ellos y cuando ellos fallan, siento, uy, me fallaron, y no me fallaron a mí, le fallan de última a Dios, entonces, y también que ellos tengan que tratar con Dios sus fallas, no conmigo, porque Dios tiene un plan para cada uno, y Dios, así como nos probó a nosotros, así como tuvimos que pasar nosotros por pruebas, está tratando con ellos, quiere sacar algo de sus vidas, quiere hacer algo con sus vidas, tiene un plan para sus vidas, y ahí si intervenimos, capaz que nos sentimos mal nosotros defraudadas y no dejamos a que Dios obre y que Dios logre hacer de ellos la persona que quiere que sean, ¿no? Porque esto es individual. Mi relación con Dios y todo, como les mostraba, de lo que nos tenemos que llenar, es mía, pero después cada uno de ellos tiene que ir acercándose a Dios y tener una relación personal con Dios para tenerlo en su corazón y para empezar a llenar su corazón de las cosas que Dios quiere. Así que les dejo eso como ánimo para las mamás, para cuando a veces nuestros hijos fallan en algo, de que oremos, que tengamos misericordia y que esperemos que el Señor trate con ellos y nosotros, siendo ejemplo, tratemos de mostrarles todo el amor posible para que ellos sientan en nosotros un apoyo, una confianza, alguien que los estimula, que ora por ellos y que quiere su bien siempre y que los acerca a Dios, que siempre sea eso nuestro ministerio, acercarlos a Dios.